Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han dicho alguna vez, yo soy así y a mí no me cambia nadie? ¿Cuántos han tenido una vez una discusión con una persona y le decían, pero ¿por qué sos así? ¿Por qué reaccionás así? Pero siempre actúas igual. ¿No les pasó? Amén. Estando en el lado en el que a nosotros nos dicen que cambiemos y estando en el lado en que nosotros le decimos a otra persona que cambie. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a ver sobre un hombre impulsivo, impaciente, impetuoso, brusco, que se dejaba llevar por impulso, por apasionamiento, que tenía un carácter fuerte. ¿Alguien sabe quién es? Pedro. Amén. Todos lo recordamos al apóstol Pedro por tener un carácter fuerte. Amén. Bien, lo voy a invitar que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 13. Puedes leer conmigo esta, amén. Las demás partes que vamos a leer, no te preocupes, amén. Porque vamos a tomar varias partes de la Biblia. En el 13, amén. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a empujarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Hasta ahí nomás, hermanos, pueden tomar asiento. Aquí tenemos el primer escenario de Pedro, amén, donde dice que el Señor Jesús, amén, estaba llegando la hora para volver de vuelta al cielo al Padre, amén. Llegaba la hora para ser sacrificado por amor a nosotros. Y dice que tenía que hacer el lavamiento de pies, amén. Dice que él, como dando como ejemplo a sus discípulos, de que si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el menor de todos, amén. Tiene que ser el servidor de todos. Entonces el Señor Jesús dice que agarró, amén, y se puso a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Pero cuando llegó el turno de Pedro, amén, dice que le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no lo entendía, amén. Y el Señor Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces somos como Pedro? Amén. Muchas veces el Señor nos quiere decir algo, amén, y nosotros antes de dejarlo terminar de hablar al Señor, antes de dejarlo actuar en nuestra vida al Señor, ya lo interrumpimos, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero sabés que esto? ¿Pero sabés que aquello? Amén. ¿Cuántas veces sentimos que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está tocando, que Él nos está llamando? Amén. Pero nosotros siempre decimos, Señor, hoy no, mañana. ¿Por qué hoy día? ¿Por qué quieres que vaya ahí? Yo quiero ir allá. A esta hora no puede ser a otra. Señor, estoy durmiendo, ¿me tengo que levantar a orar? ¿Cuántas veces actuamos así con el Señor? Y paramos y frenamos la bendición. Amén, porque en este caso el Señor Jesús no era una persona cualquiera quien quería lavar los pies de Pedro, era el Señor Jesús el que quería lavarle los pies. Y Él, por no dejar pasar, amén, de decir al Señor Jesús, bueno, Él sabe lo que hace, amén. Él tuvo que hablar. Y ahí el Señor Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces dice que Pedro le dijo, no me lavarás. En el 9 le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. De pasar, amén, a que no quería que le laven los pies, ahora pasó Pedro que no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Amén. ¿Y cuántas veces somos así? Amén. El Señor nos da algo y nosotros queremos más. El Señor nos ofrece algo y nosotros le decimos, ¿eso? Señor, yo esperaba más. Señor, yo quería más. Señor, ¿esto nada más? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Amén.
En San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Gloria a Dios. Dice, Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Llegó el momento, amén, que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, me voy a entregar, y no va a ser bonito, amén. Voy a pasar dolor, me van a hacer muchas cosas. Y entonces dice que Pedro no lo vio con los ojos espirituales, sino vio lo que el Señor Jesús le estaba diciendo con los ojos de hombre. Entonces dice que apartándolo al Señor Jesús le empezó, amén, dice, a convenirle, a reprenderle, a decirle, amén, al Señor Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero quería frenar el sacrificio del Señor Jesús. Y sabemos lo que significaba esto, que nosotros no íbamos a estar acá, amén, y que no íbamos a tener posibilidad de estar en el cielo. Pero no entendía, amén, ¿por qué? Porque vio con las miradas de los hombres. Y muchas veces cuando nosotros pasamos luchas, cuando pasamos pruebas, cuando tenemos alguna enfermedad, nos decimos, Señor, ¿por qué me castigas? Señor, ¿por qué me haces lo que me haces? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué he hecho? Y déjame decirte que el Señor te dice, deja de mirar con la mirada de los hombres y empieza a ver con la mirada espiritual. No veas el problema que tienes al frente, sino mira, amén, lo que el Señor quiere hacer con tu problema. Porque quién sabe que por ese problema, amén, después te vengan muchas bendiciones del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque tenemos problemas? Amén. Porque si todos tuviéramos dinero, empezando por la economía, si todos tuviéramos dinero, si todos estuviéramos sanos, ¿ustedes creen que estaríamos aquí? Amén. O estaríamos de compra, de paseo, de viajes. Pero todos tenemos necesidades y por eso le buscamos al Señor Jesús, amén. Y cuando más dificultades tenemos, es cuando nosotros más le buscamos al Señor. Porque muchas veces cuando estamos bien, el cumpleaños, la plaza, el amigo, la amiga, la compañera, la juntada. Pero cuando viene un problema súper importante, una enfermedad que no tiene cura, una búsqueda de trabajo que no consigo hace meses, unas deudas que me llegan hasta aquí, que ya me han pasado, ahí decimos, Señor, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces muchas veces, amén, hay que mirar los problemas con la mirada espiritual y no con la de los hombres. Pedro estaba viendo el dolor que iba a sufrir el Señor Jesús. Pedro estaba viendo con sus ojos de hombre lo que iba a sufrir la persona que él amaba. Pero él no veía con la mirada del Espíritu en que por esa muerte todos íbamos a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. En San Marcos 14:26. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Otra situación de Pedro, amén.
Dice que el Señor Jesús le decía, amén, diciendo, todos ustedes se van a escandalizar, se van a asustar y voy a quedar solo, porque está escrito que esto tiene que pasar. Pero Pedro, viendo con la mirada de hombre, amén, le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, hoy me vas a negar no una, sino 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Dice, pero él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó después? ¿Le negó? Amén. Le negó 3 veces. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice, va a pasar esto, esto y esto? Y nosotros decimos, no, Señor, no. Amén. Y el Señor te dice, tienes que hacer esto, esto, esto. Te tienes que comportar de tal manera. Y nosotros decimos, no, Señor, no. Amén. Pedro estaba negado. Él decía, no, aunque tenga que morir por ti, yo me voy a quedar. Pero ¿quién tenía razón? El Señor Jesús, amén. Porque al final, cuando llegó el momento, el Señor Jesús, tal como lo decía su palabra, amén, tuvo que quedar solo. En San Juan, 18, 7, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Llega el momento en el que tanto el Señor Jesús le había dicho que iba a llegar, que iban a venir a buscarlo para ser entregado como un cordero al matadero. Pero en ese momento, Pedro, amén, tampoco lo entendió, seguía sin entenderlo, amén. Y dice que se levantó, que tenía una espada, la desenvainó, la sacó y dice que le cortó la oreja. Amén. A uno, amén, dice el siervo del sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces hacemos las cosas como Pedro? Hacemos las cosas sin pensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pedro no veía más allá, sino él fue y actuó en el momento. Pero algo que el Señor Jesús nos enseña es que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que siempre antes de actuar, tiene que pensar. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque como dicen, amén, los pensamientos los demás no saben. Pero ¿cuántas veces, amén, estamos enojados en una discusión y empieza nuestra lengua, amén? Pero vos, pa. Pero te acordás, pa. ¿O no? Amén. Y herimos a la otra persona y tal vez no es queriendo. Amén, porque en nuestro corazón le queremos, pero estamos tan enojados en ese momento que de nuestra lengua salen los peores insultos, las peores cosas hacia la otra persona. Amén, y nos olvidamos que le amamos, que le queremos. Y el Señor, amén, nos enseña. Somos como Pedro, sacamos la espada y cortamos orejas por todos lados. Amén. Que cuando estemos peleando con alguien, discutiendo, que escondan los cuchillos, las tijeras, todo lo que tenga filo. Pero no, el Señor te dice, analiza antes de hacer las cosas. Piensa, sé prudente, como dice la palabra del Señor. Si lo que vas a decir no edifica ni a ti ni a la otra persona, guárdatelo. Amén. Amén. Y aquí el Señor Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. El Señor Jesús le decía, ¿acaso voy a desobedecer a Dios que Él me ha mandado a morir? ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo, amén? Gloria a Dios. En San Lucas 22, 31. Gloria a Dice
dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Otra vez amé la historia donde el Señor Jesús le decía a Pedro que él le iba a negar. Pero ¿qué pasaba antes? El Señor le decía: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos, para sacudirlos. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esta palabra? El Señor Jesús le decía a Pedro: van a pasar una prueba muy grande, pero va a ser muy grande y muy importante, y yo ruego por ti que tu fe sea suficiente. ¿Y cuántas veces, amén, cómo está tu fe? Para que en los momentos difíciles no te vayas ni a izquierda ni a derecha y puedas decir: yo confío en el Señor. Muchas veces pasa, amén, como nos contaba nuestra hermana, amén, Nadia, en el testimonio, cuando su hija, amén, estaba en el hospital y le decían que en cualquier momento se cortaba. Su familia le decía que conocían a alguien, amén, que podía hacer que se sane Francesca. Y nuestra hermana Nadia, amén, su fe, gracias a Dios, estuvo fuerte, y ella le dijo: no, en el único que voy a confiar voy a ser el Señor Jesús, y a Él solamente le voy a orar. Amén. En ese momento, amén, de dolor, de tristeza, amén, donde imagínense, estaba muriendo su hija, su fe fue suficiente. ¿Y cómo está tu fe, iglesia, para cuando los momentos difíciles lleguen? Porque muchas personas, amén, cuando están bien, cuando el Señor les da trabajo, cuando el Señor los bendice, dicen: alabaré, alabaré, y están felices. Pero el Señor le quita algo y automáticamente lo niegan a Dios. Se van de la iglesia. Amén. O ya no confían en Él y se entregan, amén, a todos los santos, a otros lugares, a otras religiones para cumplir, amén, lo que tanto anhelan. ¿Cómo está tu fe, iglesia? ¿Acaso te has descarrilado del camino? Pues déjame decirte, si lo has hecho, nunca es tarde para volver al camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Hágale fuerte la palmas al Señor. Y de ahí llegamos a la historia, amén, donde Pedro niega a Jesús. Y dice en el San Lucas, amén, 22:60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Lo que el Señor Jesús se había dicho se tenía que cumplir. Amén. Pedro le negó al Señor, pero acto, amén, que Pedro hizo. Dice: saliendo afuera lloró amargamente. Y aquí vemos cuando nos desviamos y volvemos al camino correcto. Amén. Dice que Pedro fue y pecó, le negó al Señor Jesús, pero reconoció su error, lloró, se arrepintió y siguió. Amén. ¿Y cuántas veces pasa en nuestra vida que nos equivocamos? Porque somos humanos, amén. Y no somos perfectos y vamos a tener errores todos. Porque la palabra del Señor dice que todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida? Dice que podemos cometer un error, pero después dice que tenemos 2 opciones. O nos arrepentimos y volvemos al Dios, o nos separamos de Él. Amén. ¿Qué haces tú cuando te equivocas, iglesia? ¿Sientes la tristeza en tu corazón? ¿Sientes el dolor? Porque muchas veces, amén, cuando nos equivocamos y después tenemos que venir a la iglesia, decimos: uy, ¿con qué cara voy a ir a la iglesia? ¿Cómo me voy a presentar? Y decimos: hermana, suba a alabar. Uy, ¿cómo le voy a alabar si he hecho esto? Hermana, tiene una palabra. ¿Cómo voy a dar una palabra si he hecho esto? Amén,
que nos equivocamos. Y el Señor Jesús también nos daba aquí en la palabra el ejemplo de Pedro. Pedro se equivocó, pero dice que lloró amargamente, lo sintió el dolor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender cuando tenemos algún error. Lo primero que tiene que llegar a nuestras vidas es arrepentimiento. Y si tú te has arrepentido de corazón, déjame decirte, entonces el Señor te ha perdonado. Ya no te castigues y sigue adelante. Amén. Porque muchas veces la iglesia está llena de cristianos castigados, que el Señor ya los ha perdonado, pero ellos todavía no se perdonan haberle fallado al Señor. Pero déjame decirte hoy en esta noche, tú no eres quien para condenarte, porque el único que podía tirar la primera piedra no lo hizo, que fue el Señor Jesús. Amén. No te quedes con el pasado, como lo enseñaba amén el pastor. No te quedes con lo que has hecho, porque el pasado ya ha pasado. Amén. Ya está, no puedes hacer nada para cambiarlo. El futuro no sabes lo que te espera. Solamente te queda hoy, ahora, este momento, para decir, ¿vuelvo o no vuelvo con el Señor? Amén. Y hay aquellos que no eligen estar con el Señor, amén. Porque ¿qué vamos a hacer separados de Él? Él es el único que nos da aliento cuando lo necesitamos, amén. Y tenemos muchos ejemplos de Pedro. Tenemos muchas cosas, amén, en las que él se equivocó, falló. Pero ¿saben lo importante que fue este hombre? Su testimonio. Que a medida que él se acercaba a Jesús, que pasaba el tiempo, que le escuchaba, que crecía su ministerio, él se comenzó a transformar y a cambiar. Amén. Una persona muchas veces llega con tantas maneras, amén, de tantas cosas que hemos hecho, como somos, amén. Muchos llegamos al camino del Señor y tenemos muchas cosas horribles, en la personalidad, el carácter, en todo, amén. Pero déjame decirte, si tú has decidido seguir a Cristo, si tú llevas tiempo en la iglesia, entonces, hermano, no puedes estar igual que como cuando has llegado. Tiene que haber un cambio. Amén. No puedes, si antes eras atrevido, ahora que estás 2 años en la iglesia, no puedes tener la misma lengua que tenías hace 2 años. Si antes robabas y ahora estás 1 año en la iglesia, no puedes seguir robando como hace 1 año. Amén. Si antes cometías pecados, bueno, estás en la iglesia, no puedes seguir haciendo lo mismo. Porque cuando uno conoce a Jesús, Jesús transforma. Jesús cambia, Jesús edifica. Y si sigues siendo el mismo, entonces Jesús no está en ti y te hace falta. Amén, nos hace falta. Un cristiano nunca puede estar igual. Amén. Reflexiona, amén, y di, ¿qué he cambiado desde que vengo a la iglesia? ¿Qué cambio he hecho? Amén. Empieza a pensar. ¿En qué has cambiado desde cuando estabas lejos de Dios y ahora que llevas tiempo en la iglesia? ¿Has cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿O todavía hay cositas en las que dice, estoy mejor pero me falta? Amén. Bueno, entonces empieza a hablar con el Señor y dice, Señor, acércate más a mí. Cámbiame, moldéame. Amén. Vengo al alfarero, como decía, amén, la palabra del Señor. Y sabes que Pedro tenía muchos defectos. Era un hombre impulsivo, no tenía paciencia, era exaltado, se dejaba llevar por los apasionamientos, también tenía un carácter. Pero ¿por qué Jesús eligió entonces a Pedro si tenía tantos errores y tantas cosas malas? Y eso lo vemos en San Lucas 5:1. Cuando dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encebaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue por esa razón que el Señor Jesús eligió a Pedro. Porque Pedro sabía los errores que tenía y él dijo: Señor, soy un pecador, ¿por qué estás conmigo? Y ahí el Señor dijo: ahí tengo un discípulo. Porque el Señor no quiere personas perfectas. El Señor no quiere personas sin equivocaciones. Él no quiere haber personas que tengan conductas, perfectas para elegir. No, el Señor elige pecadores, por eso estamos aquí. Amén, amén. Porque el Señor tendría que elegir a los más bonitos, a los ricos, a los sanos, a los saludables. Yo no entro en ninguna. Gracias por no decir amén. Si tuviera que el Señor elegir a las personas perfectas, ricas, poderosas, acá no estaríamos ninguno, amén. Pero el Señor eligió a Pedro porque dice que Pedro, cuando vio lo que el Señor Jesús era, cuando reconoció lo que era, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no se quiso hacer el gran Pedro, amén. No se quiso hacer el autoritario, no dijo: Señor, un gusto, le dio la mano. No, dice que Pedro fue y se tiró. Y le dijo: apártate de mí porque soy pecador. Y eso fue lo que el Señor Jesús ve. Porque tú te puedes ver imperfecto, te puedes ver con errores, te puedes ver flaco, gordo, puede no gustarte tu cuerpo, te puede no gustar tu voz, te puede no gustar tu cabello, te puede no gustar, tu carácter fuerte. Mucha gente puede decir que tu personalidad es horrible, que no te aguanta. Amén. Pero donde todas las personas ven un pecador, una pecadora, Dios ve un hijo y una hija de Dios. Gloria a Dios. Jesús no vio a Pedro por lo que era, le vio por lo que podía ser. Y si tú estás aquí en esta noche es porque el Señor Jesús no te está viendo las fallas, los errores, los pecados que tienen. Él está viendo lo que tú puedes ser cuando te conviertas a Él. Gloria a Dios. Y es ahí cuando uno, amén, como decía nuestra hermana Nadia en una prédica, amén, que me quedó grabada esa frase, que uno tiene que abrazar nuestra transformación. Cuando el Señor te quiere cambiar, cuando el Señor te quiere hacer mejor, entonces ¿por qué te abrazas a la persona imperfecta? Muchas veces el Señor te muestra ver una persona feliz, una persona con paz. No te ofrece que no vas a tener deudas, no te ofrece que no vas a tener problemas, no te ofrece que tu vida va a ser un arcoíris. Si no te dice que vas a tener todo eso, pero que ya no lo vas a pasar solo, sino que Él te va a acompañar. Entonces, ¿por qué te aferras a la versión vieja si el Señor te está dando una transformación nueva? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó con Pedro? En Hechos de los Apóstoles, amén, cuenta la palabra del Señor, que cuando Él ya fue al cielo, Él había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, amén, que lo esperaran. Y cuando sucedió el Pentecostés, que fue cuando descendió el Espíritu Santo a todos los que estaban congregados en aquel lugar, dice que todos se escandalizaron porque no sabían lo que estaba pasando. Y adivinen quién fue el primero que tomó la palabra. Pedro. Cuando todo el mundo se empezó a escandalizar, Pedro dijo: no, esto no es locura. No, esto que está pasando no es nuevo, porque Jesús no había dicho que esto iba a pasar. Y empezó a dar un discurso y empezó a predicar. Fue el primero que se levantó y eso fue lo que el Señor Jesús había visto. Él no había visto un pescador que no había pescado nada durante toda la noche. Él había visto una persona que se había parado y estaba predicando después de su muerte. ¿Y sabes qué pasó con Pedro?
Una vez siendo anciano, lo vemos en Primera de Pedro, amén. Pedro ya llegando anciano, en una de sus cartas, amén, de sus últimas cartas que está en la Biblia, habla, amén, a los demás hermanos. Dice en Primera de Pedro 5:1, apacentar la grey de Dios. Dice, luego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey, que quiere decir el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro en sus últimos días demostró todo lo que había cambiado. Era un Pedro que se preocupaba, y en sus últimos años de vejez, él decía, yo ya soy viejo, pero ustedes preocúpense por los grey, preocúpense por el rebaño que queda. Amén. Pedro, que era impulsivo, que era impaciente, se volvió controlado, se volvió manso, se volvió sacrificado. Dedicó su tiempo a los demás, y en las cartas, amén, que él habla en Segunda de Pedro, habla de un amor fraternal. Pedro cambió totalmente. ¿Pero por qué cambió? Porque se dejó cambiar. Porque el Señor no te obliga a cambiar. El Señor no obliga a cambiar tu vida. El Señor no te obliga a transformar. No lo va a hacer a la fuerza. Espera que tú des el primer paso. Y cuando tú des el primer paso, entonces Él va a dar el siguiente. Y cuando Él lo dé, entonces tú vas a tener que dar otro. Y ahí el Señor Jesús va a dar otro. Y así, un paso, un paso, un paso, un paso. Porque el Señor Jesús no te obliga a nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En los últimos momentos que el Señor Jesús pasó con Pedro, cuando había resucitado, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Le volvió a repetir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí. Y a la tercera el Señor Jesús le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas. Y fue lo último que él escribió en su carta cuando ya era viejo, pidiéndole ahora lo que el Señor Jesús le encomendó a él, ahora él encomendaba a los demás, porque había cumplido la última tarea que el Señor le dio. Amén. Amén. Dedicó su vida al Señor. Pero como vuelvo a decir, el cambio no fue de la noche a la mañana. Amén. Pedro pasó montones de cosas para poder transformarse. Bueno, día 1. Amén. No quieras cambiar todo de ti de hoy a mañana. No, di, Señor, cámbiame. Empecemos por un cambio. Cambiemos esto. Aférrate a eso. Ora. Habla con el Señor. Ayuda y dile, Señor, cámbiame esto. Y cuando el Señor lo haga, dale gracias y dile, bueno, vamos por el siguiente, porque no te tienes que conformar. Cuando dicen amén. Gloria a Dios. Ponte de pie hoy en esta noche.